Si es residente, estamos hablando de un salario completo. Si es vendedor o expendedor, estamos hablando de un salario, o si no, el doble del salario si es un expendedor. Las 7 de la mañana con 6 minutos, vamos a un contacto nacional. En este momento nos acompaña ya la candidata asambleísta por la provincia de La Suay, Sofía Sánchez, del movimiento Construye Listas 25, que está conjuntamente apoyando la candidatura de Fernando Villavicencio. Hablamos de un contacto nacional porque están en pleno recorrido y están fuera de la ciudad. Sofía, buenos días, bienvenida nuevamente a este espacio informativo. Rubén, ¿cómo está? Muy buenos días. Un saludo también a la audiencia y mil disculpas que, como usted manifestó, me encuentro en el vehículo regresando de Guayaquil hacia Cuenca. ¿Cómo está el trajín de esta campaña? Agitado. Sí, así son las campañas. Vinimos ayer acá a un debate en la ciudad de Guayaquil con algunos candidatos de las distintas provincias, pero bien, con un gran apoyo de la ciudadanía. Sofía, ¿cómo va el asunto? Estamos ya entrando en la parte final, en la recta final. Nos queda ya muy pocos días, como 8 o 9 días nos queda para campaña electoral, y esto implica de qué es lo que se ha avanzado por parte de usted, qué es lo que se ha terminado definiendo en la campaña electoral del candidato a presidente Fernando Villavicencio y de ustedes para la fiscalización, para el tema del trabajo en la Asamblea Nacional, que han logrado establecer como prioridades a trabajarse dentro de la Asamblea. Bueno, Rubén, primero hablar de la campaña, ¿no? Una campaña sumamente corta, como usted dice, entramos a la recta final, pero ha sido, yo diría, menos de un mes de campaña electoral, lo cual implica posicionar bien un mensaje a la ciudadanía y sobre todo hablar de lo que hicimos ya quienes estuvimos dentro de legislativo, pero en ese sentido ya como un plan de gobierno, también las encuestas que tenemos es que la ciudadanía lo que quiere es que se priorice el tema de seguridad. Y eso es lo que vamos a hacer dentro de la Asamblea conjuntamente con el Ejecutivo. Hay temas que quedaron pendientes en el Legislativo que están para resolverse ya en un segundo debate, como es el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía, unas reformas a distintos cuerpos legales, pero sobre todo, como usted acaba de decir, la fiscalización que tenemos que hacer al cumplimiento de más de 46 artículos que se reformaron, entre normas como el COIP, ley de seguridad, ley de defensa nacional, y eso se tiene que cumplir, ¿no? Muchos dicen, ¿para qué tantas leyes si es que estas no se cumplen? Y ese es el trabajo de nosotros como asambleístas, que estas reformas pues tengan un cumplimiento efectivo y ahí se inclinará nuestra fiscalización y también al tema de corrupción, como ya lo vinimos haciendo en estos 2 años que estuvimos en la Asamblea. Sofía, usted ya trabajó en la Asamblea Nacional y de alguna manera esto es una parte importante porque sabe qué es lo que se vino haciendo y qué se vino trabajando y las cosas que quedaron pendientes dentro de la Asamblea. Dicen algunos asambleístas que han metido un sinnúmero de proyectos para trabajarse en la Asamblea Nacional. ¿Qué habría que recabar en este corto espacio de tiempo? De lo que escuchamos, supuestamente hay una cantidad enorme, enorme de proyectos que ingresaron en la Asamblea, pero que quedaron rezagados. ¿Hay algo que de ahí tengamos que rescatar para poder trabajar en este año 6 meses? Bueno, Rubén, nosotros vamos a continuar con el trabajo de fiscalización. El tema de femicidios es urgente porque la provincia de La Suay atraviesa uno de las más grandes olas de violencia contra las mujeres. Está el tema de seguridad en toda su totalidad, en todas sus ramas, todo lo que implica la fiscalización en las cárceles, gracias a unas reformas que se hicieron. El SNAI, que es el que maneja las cárceles, ya es un ente de control político que antes no lo era. Entonces vamos a saber por qué los directores de las cárceles no están cumpliendo con su trabajo, por qué dejan entrar tantas armas, droga, por qué las cárceles son centros de operaciones de los distintos grupos delincuenciales y sobre todo qué es lo que vamos hacer dentro de las comisiones de acuerdo a lo que nos toque, ¿no? Esa distribución interna. Como usted dice, hay una serie de proyectos, quienes ya estuvimos sabemos cómo se maneja,
dependerá mucho también de quién asume el mando en la Asamblea Nacional, porque es quien pone en el orden del día los temas a tratar. Que ya no tengamos más un presidente que priorice las condecoraciones al Día del Bizcocho, eso no se puede aceptar en este año, 6 meses. Necesitamos a alguien que encamine una agenda conjunta, que también pueda llegar a consensos, porque en la Asamblea Nacional hablamos de números, de votos, y necesitamos mínimo 70 para aprobar una ley, pero es necesario que quien asuma el mando pues tenga ese control efectivo para priorizar la seguridad, y en eso pues yo asumo que todas las bancadas nos sumaremos a este trabajo. ¿Usted cree, Sofía, de que el tema de la seguridad, que es lo que realmente hoy en día usted debe haber escuchado en todos sus recorridos, lo que la gente reclama, el tema seguridad? Ya usted ha antepuesto el trabajo y lo que debería hacerse en el tema de fiscalización para el SNAI. No podemos permitir o ver que en la penitenciaría del Litoral, en la oficina del SNAI, se encuentre armamento, se encuentre droga, un montón de cosas, cuando habían pasado una requisa muy pocas horas antes. Nos encontramos con sorpresas enormes y usted ve, no hay ninguna respuesta que hasta el momento haya dicho el SNAI de qué es lo que pasó en la penitenciaría del Litoral, por qué esto se encontró en las oficinas del SNAI, por qué falta más transparencia, qué es lo que falta dentro del marco legal para asegurar de que efectivamente esta gente pueda cumplir debidamente el trabajo y no tengamos estos problemas que generan mayor inseguridad en el país. Bueno, Rubén, no solo es un tema de legislativo, no hay que esto trabajar conjuntamente con un ejecutivo, es decir, con un presidente que asuma el gobierno, un presidente que sea valiente, que no tenga compromiso con las mafias y que ingrese a administrar este país priorizando el tema de seguridad y sabiendo que va a ser un momento complicado, pero será importantísimo lo que se haga en este año, 6 meses. Como usted ya ha dicho, nadie fiscalizaba al SNAI, ellos no daban respuesta, y como ahora no hay asamblea, pues en su momento no hay nadie quien les investigue, les revise, pero ahora que ingresa esta asamblea tiene la obligación con el cambio que se hizo, el SNAI convirtiéndose ya un ente de control político que antes no lo era, se pueda saber y que tengamos una respuesta a la ciudadanía del por qué está sucediendo eso en las cárceles del país. Pero más allá de eso, Rubén, hay que analizar por qué han ido ganando terreno, ¿no? La depuración de ciertos miembros de la policía que están vinculados a estas mafias es urgente, no solo en la policía, también en las fuerzas armadas, todo lo que se pueda hacer con respecto a ese tema, porque claro, si usted dice existe armamento a la interna de las cárceles, existe droga a la interna de las cárceles, estamos hablando de que hay quienes controlan las cárceles están dejando ingresar todo eso porque los escáneres no sirven, inhibidores de señal tampoco hay. Entonces es un problema grave que existe y claro, ellos han ido ganando terreno también porque han tenido alianzas con políticos que han estado en el poder y que les han dado esa apertura para que ellos sigan trabajando y poco a poco apoderándose no solo de las cárceles, sino también de ciertos espacios en el sector público. Sofía, usted cuando estuvo en el legislativo tenía el proyecto de entrar a discutir para mejorar la calidad de los asambleístas, poner condiciones para que no cualquier persona pueda ser aspirante o pueda terciar en unas elecciones, que se reúnan ciertos requisitos básicos para los asambleístas, para subir el nivel incluso del debate. Vea usted que en la asamblea hay gente que ha ido y que ni siquiera puede ir a leer un documento que le dan por escrito. No han podido leer. Esto tiene que subirse a otro nivel. Yo creo que es una parte fundamental dentro de la estructura de un Estado el tener una muy buena composición en la Asamblea. Rubén, parte de esta queja que ha tenido la ciudadanía con respecto a la Asamblea pasa por esto, porque claro, ha llegado gente, no solo que no puede leer un documento, que fue grave, eso fue una noticia a nivel nacional en medio de un juicio político, pero hay gente que nunca debate, que nunca ha hablado sobre alguna idea, alguna propuesta, es decir, que solo van, se sientan ahí y no están trabajando para lo que fueron elegidos, ¿no? Pero más allá de eso, presentamos, como usted dice, una enmienda a la Constitución para modificar los requisitos para ser asambleístas, y eso está ya para que la Corte Constitucional emita el criterio
y su análisis. Estamos a la espera de eso, incluso ya están pasados el tiempo, ya debían de haberse pronunciado. Hubo un debate bastante fuerte sobre ese tema. Muchos decían que era regresivo en derechos, muchos decían que no se podía limitar a la población el tema de que tengan la libertad de elegir a quien se quiere, pero como usted dice, si no existen estos filtros en los distintos movimientos y partidos políticos, vamos a seguir con cuadros en la asamblea que no cumplen el perfil y están a la altura de lo que requiere hoy el país. Hace pocos días tuve una entrevista en Diario El Expreso, que más que una entrevista fue yo diría un examen, ¿no? En donde fueron preguntas sumamente complejas, pasado ese examen conjuntamente con otra candidata, pero claro, eso obedece a una gran preparación para ir a la asamblea, para conocer la ley de la función legislativa y sobre eso proponer un plan de trabajo, porque muchos hablarán, Rubén, sobre muchos temas que se tienen que hacer en la asamblea, pero también entenderán que no hay tiempo y que tienen que saber cómo funciona la Asamblea Nacional, cuáles son los tiempos entre una ley y otra, y en ese sentido y en ese marco presentar un plan de trabajo. He estado en debates con algunos candidatos también de la provincia de La Suay y plantean temas que ni siquiera van a poder cumplir, ¿no? Y desconocen el trabajo de un asambleísta. Muchos piensan que se puede llegar a hacer obra en la asamblea y están ofreciendo eso en los distintos sectores y eso no se puede hacer. Ahora, Sofía, volviendo al tema de la provincia de La Suay, hemos reclamado los azuayos desde hace mucho tiempo atrás, quienes vivimos también en las zonas australes, sobre la falta de atención del gobierno, un gobierno o gobiernos que se vuelven centralistas. ¿Qué trabajar desde la Asamblea Nacional para reformar todo este tema y que tengamos autonomía, que los recursos vengan a la provincia, que podamos tener obra pública? Cuestión que hemos visto que hemos sido abandonados de gobierno tras gobierno acá en la zona austral, Sofía. Bueno, Rubén, hay una propuesta que conjuntamente con unos colegas también candidatos de la provincia de Manabí se planteó, es poder local. Yo lo he venido socializando, es un proyecto de ley que nos permite la redistribución equitativa de lo que tributamos como provincia de La Suay, es decir, cuál es el movimiento económico y cuánto genera la provincia de La Suay y cuánto está recibiendo. Y eso es lo grave, ¿no? Tributamos en el año 2022 $883 millones y hemos recibido solo 180. Eso nos da un dato bastante grave y claro, por eso no hay recursos acá en la provincia de La Suay, por eso no se solucionan los temas de vialidad, por eso no existe patrulleros, por eso no hay recursos para que los UPC sirvan como se debe. Entonces, lo que nosotros planteamos es que se dé una redistribución equitativa y que, claro, ese dinero regrese automáticamente con un porcentaje, pues que se lo analizará en este proyecto de ley para solucionar los problemas que tenemos como provincia de La Suay. Eso es lo que estamos nosotros planteando, obtener los recursos necesarios, porque mucho se puede hablar, pero si no existen los recursos y que sobre todo eso esté con delegaciones a los gobiernos locales y los gobiernos provinciales. Eso es lo que se está planteando indistintamente de si es que son o no de nuestra misma línea política, pero la idea es que se solucione lo que está pasando en las provincias, que no solo es en la provincia de La Suay, eso sucede también en otras provincias, pero como La Suay ha sido abandonado por algunos gobiernos, como usted ya lo ha dicho. Y también, Rubén, es necesario que conozca la ciudadanía que yo presenté ya un proyecto de desconcentración que nos permite hacer los trámites en las instituciones que están cercanas al territorio, en las provincias. ¿Para qué sirven las coordinaciones zonales si solo en el momento actual están solo transportando documentos a la ciudad de Quito, pero no se toman las decisiones acá en la provincia? Si usted hace un trámite en el MAGAP, se resuelve en Quito. La gente tiene que trasladarse, gente de escasos recursos, de la provincia de La Suay hacia Quito. Y es así con todas las distintas carteras del Estado. Entonces, esos dos proyectos, el uno que ya fue presentado, está para primer debate y el otro lo plantearemos con el nuevo bloque que lleguemos a la Asamblea Nacional. ¿Qué aspiración tienen los jóvenes a futuro? Falta de trabajo en el país. Segundo, no acceden a la educación, Sofía. Hace pocos días tuvimos exámenes de ingreso a la Universidad Estatal de Cuenca. 20,000 aspirantes, de los cuales solo van a calificar 4,000. 16,000 se quedan fuera, de ahí entrarán 2,000 en las universidades privadas.
y aproximadamente más o menos 13.000 estudiantes sin estudios en el país. Esto no puede continuar así. La gente tiene que estudiar, tiene que prepararse y ser un aporte importante para este país. Bueno, Rubén, ha sido un tema complicado lo de la SUAY, como usted lo dice. 19.000 aspirantes, solo hay 4.000 cupos en la universidad pública y siempre la excusa ha sido no existe presupuesto, no hay infraestructura. Nosotros estamos planteando las universidades virtuales que existen en la universidad privada y son sumamente costosas. Estas universidades a distancia que le permiten trabajar y también estudiar, pero que solo existe ese lujo en las universidades privadas. Estamos nosotros planteando conjuntamente con Fernando Villavicencio que eso también se lo haga en la universidad pública y sobre todo tener internet y cobertura en las zonas rurales, ¿no? Porque son las personas que están más limitadas, si se podría decir, a ese acceso virtual. Eso es lo que se está planteando por un lado. Ahora, por otro lado, instituciones y carreras cortas, carreras técnicas que en su momento existió en el país y que las eliminaron y que hoy muchos de los jóvenes pudieran estar en una carrera corta de 2 años, tecnologías que les permitan ya acceder a un empleo, además de que los bachilleratos deberían tener una especialización. Y eso obedece a una gran reforma en temas de educación que se están planteando, pero se necesita voluntad política para que se destinen recursos y eso se puede hacer. Y más allá, quiero decirle, Rubén, que trabajamos y fui ponente de la Ley de Juventudes, la cual elimina ese requisito para que los jóvenes tengan experiencia en su primer empleo, tanto en el sector público como en el sector privado. Eso ya lo hicimos, está vigente esta ley, fue aprobada en la Asamblea y ya está inscrita en el registro oficial, pero también estamos planteando con Fernando Villavicencio y nuestro proyecto incentivos tributarios para las empresas privadas, es decir, que contraten el 25% de su nómina a jóvenes y tendrán incentivos en su pago del impuesto a la renta. Y esto nos da la oportunidad de que con ese beneficio que van a tener las empresas, muchos de los jóvenes ya estén en una nómina y además de eso estudiando una carrera corta, pues o una carrera a distancia. Eso es lo que estamos planteando, Rubén. Para nosotros el tema de juventudes, al yo también considerarme joven aún, pues es de suma importancia y lo venimos ya abanderando desde el anterior periodo. Sofía, le auguramos el mejor de los éxitos, muy poco tiempo queda, entendemos que ya estos últimos días se concentrará el trabajo plenamente aquí en la ciudad de Cuenca y en el cierre de campaña. Así es, Rubén, quiero valga la oportunidad que usted me da para invitar a toda la ciudadanía. Fernando estará cerrando la campaña en la provincia de La Suay este martes 15 de agosto. Estaremos haciendo una gran caravana y un cierre en Ricaurte. Para nosotros es de suma importancia la ruralidad. Lo haremos ahí dándole permitirle pues a una de las parroquias rurales que le tenga a nuestro futuro presidente, pues, y ahí estará Fernando Villavicencio el 15 de agosto a las 6 de la tarde en Ricaurte. Y muchas gracias a usted. Le agradezco, Sofía, buen retorno a la ciudad de Cuenca. Buenos días. Ha sido Sofía Sánchez, candidata a la Asamblea por la provincia de La Suay, lista 25, Movimiento Construye, que está conjuntamente con Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Son las 7:24 minutos, vamos a una pausa, sigan enviando sus mensajes, comentarios.